El sol de la mañana se alzaba sobre Nueva Ginebra como lo había hecho durante los últimos 12 años desde que los humanos aterrizaron por primera vez en Kepler 442b. El capitán Jake Morrison se encontraba en la plataforma de observación de la estación de defensa Alpha, observando cómo la ciudad despertaba bajo sus pies. 2 millones de personas llamaban a este lugar su hogar. Los niños caminaban a la escuela por calles arboladas mientras sus padres se dirigían al trabajo en las relucientes torres que se alzaban hacia el cielo púrpura. La cúpula agrícola se extendía kilómetros a través de los fértiles valles, alimentando no solo a Nueva Ginebra, sino también a otras 3 colonias humanas en sistemas cercanos. Jake dio un sorbo a su café y revisó los informes matutinos. Todo estaba tranquilo, como todos los días desde que tomó el mando de la estación orbital. Los sensores de alerta temprana solo mostraban espacio vacío en el tráfico mercante habitual que se dirigía y provenía de la Tierra. La DRA. Lisa Khan había enviado otra actualización de investigación sobre la fauna local. Estaba entusiasmada con algunas nuevas especies que su equipo había descubierto en los bosques del norte. Todo estaba normal. Todo estaba en paz. En la ciudad, el alguacil colonial Ben Parker lidiaba con sus problemas habituales. Unos cuantos mineros borrachos de los asentamientos exteriores, unos adolescentes que pensaban que correr en motos voladoras por el distrito del mercado era divertido, y el interminable papeleo que implicaba mantener el orden en una ciudad en crecimiento. Ben había sido policía en la tierra antes de ofrecerse como voluntario para el programa colonial. Pensaba que el trabajo policial sería más fácil en un mundo sin guerras, pandillas ni delitos graves. En gran parte, tenía razón. El centro de investigación a las afueras de la ciudad bullía de actividad mientras la doctora Lisa Khan examinaba muestras de la expedición de ayer. Su equipo había encontrado rastros de lo que parecían ruinas antiguas en lo profundo de los bosques, posiblemente de una civilización que se extinguió hace millones de años. El descubrimiento fue emocionante, pero también desconcertante. El planeta no había mostrado señales de vida inteligente cuando llegaron los primeros equipos de investigación. Lisa tomó notas para enviarlas a la Tierra, sabiendo que el Departamento de Xenoarqueología querría enviar un equipo de investigación completo. En el complejo minero subterráneo bajo las montañas Kepler, Carlos Rodríguez supervisaba la extracción de minerales raros que hacían rentable la colonia. El trabajo era duro pero honesto, y Carlos había forjado una buena vida allí con su esposa y sus 2 hijos. Su equipo de mineros provenía de una docena de países diferentes de la Tierra, todos unidos por el sueño de construir algo mejor entre las estrellas. Bromeaban en 3 idiomas y compartían fotos de sus familias durante las pausas del almuerzo. Amy Walls estaba de pie frente a su aula en la escuela primaria New Geneva, enseñando a 25 niños sobre la historia de la Tierra. Algunos de sus alumnos nunca habían visto su planeta natal, nacidos aquí en Kepler 442b y criados bajo cielos alienígenas. Les contaba historias sobre océanos azules y nubes blancas, sobre nieve y lluvia, y sobre los millones de personas que vivían en ciudades más antiguas que toda su colonia. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, intentando imaginar un mundo con un solo sol y una sola luna. El día transcurrió como innumerables días antes. Jake Morrison dirigió sus simulacros de seguridad, asegurándose de que las armas de la estación de defensa estuvieran listas para amenazas que nunca llegaron. Ben Parker medió en una disputa entre 2 comerciantes y presentó sus informes. Lisa Khan catalogó sus muestras y planeó la siguiente expedición de investigación. Carlos Rodríguez supervisó la carga de contenedores de minerales con destino a la Tierra. Amy Walls ayudó a sus alumnos con sus tareas y preparó las lecciones para mañana. Ninguno de ellos vio aparecer las primeras naves en el límite del sistema. Las naves eran elegantes y depredadoras. Sus cascos de metal oscuro parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Se movían con determinación y gracia, acelerando hacia Kepler 442b sin transmitir ninguna señal de identificación. Eran 12. Cada una más grande que cualquier nave humana jamás construida. Llevaban las marcas del dominio Stari, aunque ningún humano reconocería esos símbolos hasta que fuera demasiado tarde. Jake Morrison estaba revisando las solicitudes de suministros cuando su oficial de sensores emitió la alerta de primer contacto. La voz de la joven era firme, pero confusa al informar sobre las naves desconocidas. Jake se dirigió a la estación de sensores, estudiando las pantallas con creciente preocupación. Las naves eran enormes y estaban armadas. Sus señales energéticas no se parecían a nada en la base de datos humana. Ordenó a su equipo de comunicaciones que enviara los protocolos estándar de primer contacto, transmitiendo saludos en una docena de idiomas y secuencias matemáticas diseñadas para mostrar intenciones pacíficas. La respuesta llegó en forma de fuego de armas. Los primeros rayos de plasma salieron disparados de la nave líder, impactando la estación de defensa Alpha con una fuerza devastadora.
Jake sintió que la cubierta temblaba bajo sus pies cuando la energía principal falló y la iluminación de emergencia bañó el centro de mando de rojo. Su tripulación trabajaba frenéticamente en sus estaciones, intentando levantar los escudos que ya estaban fallando bajo el asalto alienígena. Las armas defensivas de la estación respondieron, pero sus misiles parecían no tener efecto en los cascos enemigos. En la superficie del planeta, la primera señal de peligro fue el destello de luz en el cielo al apagarse la estación de defensa Alpha. Ben Parker recorría su ruta de patrulla cuando los sistemas de comunicación se apagó y la red de defensa orbital dejó de responder a las llamadas. Levantó la vista y vio naves extrañas descendiendo por la atmósfera, con sus cascos brillando por el calor de la entrada. Su entrenamiento se puso en marcha al activar los protocolos de emergencia de la colonia, pero sabía que sus armas terrestres no eran rival para lo que se avecinaba. El ataque a Nueva Ginebra comenzó con un bombardeo desde la órbita. Rayos de plasma atravesaron los escudos de la ciudad como si fueran de papel, impactando edificios e infraestructura con precisión quirúrgica. La central eléctrica explotó en una bola de fuego blanco visible a 160 kilómetros de distancia. El puerto espacial desapareció bajo una descarga concentrada que solo dejó un cráter humeante. Las redes de comunicación se silenciaron una a una mientras la nave alienígena destruía sistemáticamente la capacidad de la humanidad para pedir ayuda. Lisa Cain estaba en su laboratorio cuando las primeras explosiones sacudieron las instalaciones de investigación. Agarró su kit de emergencia y corrió hacia las lanzaderas de evacuación, gritando a su equipo que la siguiera. Los pasillos se llenaron de humo y se oyó el sonido de metal retorcido mientras el edificio comenzaba a derrumbarse a su alrededor. Ayudó a transportar a un técnico herido hacia la bahía de lanzaderas, rezando para que tuvieran tiempo de escapar antes de que los extraterrestres los localizaran. Carlos Rodríguez sintió las explosiones a través de la roca misma mientras las ondas expansivas viajaban hacia el complejo minero. Las luces se apagaron y la energía de emergencia se encendió, proyectando sombras inquietantes en los túneles. Reunió a su equipo y los condujo a las profundidades subterráneas, siguiendo las rutas de escape que habían perforado pero que nunca esperaron usar. Podían oír el estruendo de las armas pesadas y el estruendo de los edificios derrumbándose mientras su ciudad moría en lo alto. Amy Walls les estaba leyendo a sus alumnos cuando el primer rayo de plasma impactó el ala norte de la escuela. El edificio se estremeció y las alarmas comenzaron a sonar mientras ella conducía a 25 niños aterrorizados hacia las salidas de emergencia. A través de las ventanas, podía ver aeronaves extrañas en el cielo, sus armas iluminaban el cielo púrpura con fuego mortal. Mantuvo la voz serena y firme mientras guiaba a los niños al refugio subterráneo. Incluso con el corazón latiéndole con fuerza de miedo, el asalto terrestre comenzó una hora después del bombardeo. Soldados alienígenas descendieron de las naves de desembarco, con movimientos coordinados y eficientes. Vestían armaduras motorizadas que brillaban como espejos negros y portaban armas que disparaban rayos de energía coherente. Las pocas fuerzas de seguridad humanas que intentaron resistir fueron abrumadas en minutos. El mariscal colonial Ben Parker hizo su última resistencia en el complejo gubernamental. Su pequeño equipo de oficiales luchaba desesperadamente por ganar tiempo para la evacuación de los civiles. Nueva Ginebra ardía mientras las fuerzas alienígenas arrasaban las calles. Los edificios se derrumbaban bajo el fuego de las armas mientras los civiles corrían hacia los refugios subterráneos o intentaban escapar a las zonas silvestres más allá de la ciudad. Los hospitales y las escuelas no recibieron piedad de los atacantes, que parecían decididos a no dejar nada con vida a su paso. El humo se elevaba hacia el cielo púrpura como un funeral por el primer gran logro de la humanidad entre las estrellas. En los últimos minutos antes de que la red de comunicación se apagara, la última transmisión de Jake Morrison llegó al relé cuántico oculto en el cinturón de asteroides. Su voz sonaba tranquila a pesar del caos que lo rodeaba mientras pronunciaba las palabras que lo cambiarían todo. Nueva Ginebra está perdida. Primera ciudad quemada. 2 millones de muertos. Recuérdennos. Entonces la transmisión terminó y la ciudad se sumió en el silencio, roto solo por el sonido de la victoria alienígena. Los supervivientes que lograron llegar a los túneles subterráneos se acurrucaron en la oscuridad, escuchando los sonidos del fin de su mundo sobre ellos. Carlos Rodríguez sostenía a sus mineros heridos mientras Amy Walls consolaba a sus estudiantes. En algún lugar entre los escombros, Lisa Cain y un puñado de miembros de su equipo de investigación esperaban un rescate que tal vez nunca llegara. Habían presenciado el primer contacto entre la humanidad y una civilización alienígena, y no se parecía en nada a los encuentros pacíficos que habían imaginado en sus sueños. Sobre ellos, el dominio Stari plantó sus banderas en las ruinas de Nueva Ginebra y envió un mensaje a sus comandantes informando que otra especie primitiva había sido aplastada. No tenía ni idea de que su fácil victoria pronto se convertiría en su mayor error.
El mensaje del relé cuántico llegó a la Tierra 17 horas después de que Nueva Ginebra quedara en silencio. La almirante Susan Blake estaba revisando los informes de despliegue de la flota en su oficina del Comando de Defensa TAN cuando llegó la alerta prioritaria. Leyó la última transmisión de Jake Morrison 3 veces antes de que el peso de las palabras la impactara. 2 millones de personas muertas. El mayor logro de la humanidad en el espacio reducido a ruinas humeantes por una raza alienígena con la que nunca se habían topado. Susan activó de inmediato los protocolos de emergencia que se habían estado reuniendo desde que comenzó el programa de colonias. En cuestión de minutos, todas las instalaciones militares humanas, desde Marte hasta las bases de asteroides exteriores, recibieron el mismo mensaje. Extraterrestres hostiles desconocidos habían atacado y destruido Nueva Ginebra. Todos los permisos fueron cancelados y se ordenó a todas las naves estar preparadas para el combate. La expansión pacífica en el espacio que la humanidad había disfrutado durante décadas había terminado. El presidente Nathan Cross recibió la noticia mientras se reunía con representantes comerciales de las colonias exteriores. Su rostro palideció mientras el asistente de Susan Blake le susurraba los detalles al oído. Se disculpó de la reunión y se dirigió a su oficina privada, donde Susan lo esperaba con el informe completo de inteligencia. Las imágenes de los satélites de vigilancia automatizados le revolvieron el estómago. La reluciente ciudad que había visitado hacía apenas 6 meses no era más que escombros y cenizas. Nathan se sentó detrás de su escritorio y contempló las fotos durante un buen rato. Había sido elegido con una plataforma de exploración pacífica y avance científico. Ahora se enfrentaba a la primera guerra interestelar de la historia de la humanidad. Le preguntó a Susan cuánto tiempo les quedaba antes de que se produjeran más ataques. Su respuesta fue simple y aterradora. No tenían forma de saberlo. Por todo el espacio humano, la noticia corrió como la pólvora. En Nueva Esparta, la colonia agrícola que alimentaba 3 sistemas estelares, la gobernadora Ellen Price ordenó la evacuación inmediata de todo el personal no esencial. Los colonos habían construido sus vidas en torno al cultivo de alimentos y la crianza de familias en tranquilos valles bajo los soles gemelos. Ahora veían cómo los transportes militares aterrizaban en sus campos e intentaban comprender cómo su tranquilo mundo se había convertido en un potencial campo de batalla. El administrador Joe Bennett, en el resto de Haven, enfrentó problemas similares a medida que el pánico comenzaba a extenderse por las colonias mineras. Estas personas habían venido al espacio para escapar de las abarrotadas ciudades de la Tierra y construir una vida mejor para sus hijos. Eran mineros, agricultores y maestros, no soldados. Pero Bennett sabía que tendrían que convertirse en luchadores si querían sobrevivir a lo que se avecinaba. En lo profundo de los búnkeres del Comando de Defensa Terrano bajo Ginebra, Suiza, el Dr. Alex Turner recibió órdenes que le hicieron temblar las manos. Su programa de armas experimentales, financiado discretamente durante la última década, era ahora la mayor esperanza de supervivencia de la humanidad. La tecnología de lanza cuántica que su equipo había estado desarrollando aún estaba a años de completarse. Pero ya no les quedaban años. Turner comenzó a llamar a centros de investigación por toda la Tierra, reclutando a todos los científicos que pudo encontrar para programas intensivos que pudieran dar a la humanidad una oportunidad de luchar. El capitán Roy Chen se encontraba en el puente de la US Venganza, la nave de guerra más nueva y poderosa de la flota humana. El enorme acorazado había sido construido para patrullar rutas comerciales y ondear la bandera en reuniones diplomáticas. Sus armas estaban diseñadas para enfrentarse a piratas y asaltantes, no a naves de guerra alienígenas capaces de destruir estaciones de defensa orbitales con facilidad. Roy estudió los informes tácticos de Nueva Ginebra e intentó imaginar cómo se comportaría su nave contra enemigos capaces de arrasar ciudades desde la órbita. El dominio Stari celebró su fácil victoria en las cámaras del consejo de su mundo natal. El señor de la guerra Sentak, quien había liderado el asalto a Nueva Ginebra, informó al alto dominador con evidente orgullo. Los humanos habían caído incluso más rápido de lo esperado, ofreciendo solo una resistencia simbólica antes de que sus defensas se derrumbaran. Su tecnología era primitiva y sus tácticas ridículas. El dominio podría absorber a esta nueva especie en cuestión de meses. El alto dominante escuchó los informes con satisfacción. Los Tgari habían conquistado 47 especies en el último siglo, añadiendo sus mundos y recursos al dominio en constante crecimiento. La humanidad parecía ser otra conquista fácil con solo 3 sistemas estelares y un puñado de colonias poco defendidas. Ordenó al almirante Kesmore que preparara una flota de seguimiento que terminara lo que Senta había comenzado. Pero la red de inteligencia del dominio comenzó a captar señales perturbadoras del espacio humano en lugar del pánico y la rendición esperados. Los humanos parecían estar movilizándose para la guerra. Las naves que transportaban mercancías estaban siendo convertidas en transportes militares.
Las estaciones mineras estaban siendo fortificadas con armas defensivas. Lo más desconcertante de todo era que los humanos no huían a la seguridad de su sistema natal. Se dirigían hacia la frontera. En estaciones de monitoreo distantes, otras especies alienígenas observaban con interés la situación en desarrollo. El Consorcio Comercial Galáctico había estado tratando con comerciantes humanos durante varios años y los había considerado socios honestos y hábiles negociadores. La embajadora Ser, de la especie diplomática, había desarrollado un respeto a regañadientes por la adaptabilidad y determinación humanas. Envió mensajes cifrados a sus contactos en el espacio humano, ofreciendo condolencias por sus pérdidas y un apoyo discreto a su causa. El colectivo Katara, aislacionista, mantuvo su política oficial de no inferencia. Pero sus servicios de inteligencia comenzaron a monitorear los movimientos de la flota Stari con un interés inusual. Habían sufrido la agresión del dominio en el pasado y comprendían la amenaza que un imperio en expansión representaba para todas las especies libres. Si los humanos conseguían derrotar al dominio, podría dar a otras especies esperanza de resistencia. De vuelta en la Tierra, el presidente Nathan Cross se dirigió al planeta desde su oficina en Nueva Washington. Sus palabras fueron sencillas, pero tuvieron un impacto que resonaría en toda la galaxia. Habló de los 2 millones de inocentes que murieron en Nueva Ginebra, de los niños que nunca crecerían y de los sueños que jamás se cumplirían. Prometió que sus muertes no quedarían sin respuesta. Los Tari habían querido enviar a la humanidad un mensaje sobre su lugar en la galaxia. Ahora la humanidad les devolvería el mensaje. La almirante Susan Blake trabajaba 18 horas al día coordinando la respuesta militar de la humanidad. Todas las naves disponibles estaban siendo armadas y abastecidas para la guerra que se avecinaba. Los astilleros orbitales alrededor de la Tierra funcionaban a plena capacidad, produciendo armas y municiones a un ritmo que habría sido imposible en tiempos de paz. Sabía que la tecnología del dominio aún lo superaba, pero los humanos tenían ventajas que los extraterrestres tal vez no esperaban. La capitana Grace López recibió el mando del portaaviones experimental US Retribution, una nave que solo existía en teoría hacía 6 meses. Sus escuadrones de cazas se entrenaban con nuevas tácticas desarrolladas específicamente para contrarrestar la superioridad alienígena en el combate entre naves. Los pilotos eran voluntarios jóvenes y entusiastas que se habían alistado tras enterarse de Nueva Ginebra. Sabían que probablemente volarían hacia la muerte, pero ninguno pidió ser transferido a asignaciones más seguras. Los equipos de armas del Dr. Alex Turner trabajaban sin descanso en laboratorios de la Tierra y la Luna. La tecnología de la lanza cuántica era prometedora, pero ampliarla a armas montadas en naves requeriría avances que podrían llevar años. Turner presionó a su gente con más ahínco que nunca, sabiendo que cada día que se retrasaran significaba que más colonias humanas podrían arder. En las colonias supervivientes, la población civil comenzó a transformarse en fuerzas militares. Los trabajadores de las fábricas aprendieron a ensamblar municiones, mientras que los agricultores practicaban tácticas defensivas. Los profesores se convirtieron en especialistas en comunicación y los mineros en expertos en demolición. La expansión pacífica en el espacio había creado comunidades de personas que sabían trabajar juntas y resolver problemas. Ahora aplicarían esas habilidades a la guerra. Los supervivientes subterráneos de Kepler 442b lograron establecer una comunicación limitada con el exterior de la galaxia. Carlos Rodríguez y sus mineros habían construido un transmisor improvisado con equipo recuperado, transmitiendo actualizaciones sobre movimientos alienígenas y posiciones defensivas. Amy Walsh organizó a los civiles en equipos de reconocimiento que podían moverse a través de la red de túneles y observar las actividades enemigas. Su información resultaría invaluable cuando llegara el momento de retomar su mundo. El señor de la guerra Sentak estableció su cuartel general en las ruinas del centro gubernamental de Nueva Ginebra. Confiando en que la resistencia humana estaba rota, sus fuerzas comenzaron las operaciones de minería a cielo abierto para extraer los valiosos recursos del planeta. Mientras los equipos de construcción construían una base permanente del dominio, los pocos humanos supervivientes fueron perseguidos como animales, y sus escondites fueron bombardeados al ser descubiertos. Sentak informó a sus superiores que la pacificación avanzaba según lo previsto, pero el señor de la guerra comenzó a notar señales preocupantes. Con el paso de las semanas, los supervivientes humanos estaban más organizados de lo esperado, llevando a cabo ataques coordinados contra convoys de suministros e instalaciones de comunicación. Parecían conocer las rutas de patrulla y las posiciones defensivas del dominio, atacando con precisión antes de desaparecer en la espesura. Más inquietante era la información que sugería que las fuerzas militares humanas se estaban concentrando en los confines del sistema. El almirante Kesmore reunió su flota en la zona de preparación cerca de los mundos centrales del dominio. 50 naves de guerra, cada una capaz de reducir un planeta a escombros,
garantizarían el aplastamiento permanente de la resistencia humana. El almirante había luchado en docenas de campañas de conquista y sabía que una fuerza rápida y abrumadora era la clave para quebrar la moral enemiga. Esperaba que la campaña contra la humanidad se completara en cuestión de semanas. El alto dominador revisó los planes finales de invasión desde su palacio en el mundo capital del dominio. Los humanos controlaban 3 sistemas estelares con una población total de menos de 50 millones. La flota del almirante Sesmore abandonó el hiperespacio en el límite del sistema Kepler, esperando encontrar una colonia humana fragmentada, lista para la conquista final. En cambio, sus operadores de sensores informaron algo sin sentido. El sistema estaba lleno de naves de guerra humanas, más de las que los informes de inteligencia sugerían que existían en toda su armada. Los alienígenas habían venido a cosechar a un enemigo derrotado y encontraron un nido de avispas esperándolos. La almirante Susan Blake se encontraba en el puente de su nave insignia, la US Defiance, y observó cómo la flota alienígena emergía del hiperespacio exactamente donde sus fuentes de inteligencia habían predicho. Las naves de guerra Stari se enfrentaron a 63 naves humanas de todas las clases y configuraciones. Las naves mineras habían sido equipadas con armas militares, mientras que los cargueros transportaban cazas e infantes de marina. Todos los humanos en el espacio habían acudido a esta batalla, sabiendo que decidiría el destino de su especie. El capitán Roy Chen puso en formación la US Vengeance con la línea de batalla principal. Su tripulación realizaba las comprobaciones finales de armamento y el diagnóstico de energía. El cañón de lanza cuántica que habían instalado los equipos del Dr. Alex Turner aún era experimental, pero representaba la mejor esperanza de la humanidad para penetrar el blindaje alienígena. Roy observó las pantallas tácticas que mostraban las posiciones enemigas y sintió que su corazón latía con más anticipación que miedo. Habían venido aquí para hacer pagar a los alienígenas por Nueva Ginebra. La batalla espacial comenzó cuando el almirante Sesmore ordenó a su flota avanzar en la formación estándar del dominio, confiando en que la tecnología superior triunfaría, como lo había hecho en docenas de campañas anteriores. La flota humana respondió con tácticas que violaban todos los principios de la guerra civilizada que el dominio entendía. En lugar de formar líneas de batalla ordenadas, las naves humanas se dispersaron en todas direcciones mientras lanzaban nubes de cazas y misiles. La capitana Grace López lideró sus escuadrones de cazas desde la US Retribution y ataques que horrorizaron a los comandantes alienígenas con su aparente imprudencia. Los pilotos humanos volaron directamente hacia las naves capitales del dominio, ignorando el fuego defensivo que debería haberlas destruido. Muchos cazas murieron en estos ataques, pero lo suficiente sobrevivieron para lanzar sus cargas directamente a los agujeros alienígenas. Los ataques suicidas recordaron a los veteranos Stari las historias que contaban sus abuelos sobre especies salvajes de los confines de la galaxia. El capitán Danny Kim comandó una de estas alas de cazas, liderando a 12 pilotos en un asalto a la nave insignia del dominio que se convertiría en leyenda en la historia militar humana. Sus cazas sortearon los sistemas de defensa de puntos alienígenas con una habilidad que parecía imposible. Su pequeño tamaño y patrones de vuelo erráticos los hacían casi imposibles de atacar con eficacia. El propio caza de DY recibió 3 impactos directos antes de lograr colocar un torpedo de fusión contra el reactor principal de la nave insignia. La explosión subsiguiente iluminó el espacio como una estrella en miniatura, como el dominio. La nave insignia se desintegró en una reacción en cadena de detonaciones secundarias. El almirante Sesmore murió en la explosión junto con 300 miembros de su tripulación en el equipo de mando que había coordinado docenas de conquistas exitosas. Por primera vez en siglos, su oficial superior Edkari había muerto en combate a manos de un enemigo que el dominio consideraba primitivo. Las naves furtivas de la comandante Rita Scott demostraron otro aspecto de la innovación militar humana que tomó a los alienígenas completamente desprevenidos. Sus naves utilizaban sistemas de guerra electrónica desarrollados a partir de décadas de espionaje corporativo y ciberguerra en la Tierra para burlar los sensores del dominio y lanzar ataques devastadores a quemarropa. Los alienígenas descubrieron demasiado tarde que los humanos eran muy buenos haciendo trampas. En la superficie de Kepler 442b, los supervivientes subterráneos, liderados por Carlos Rodríguez y Amy Walsh, emergieron de sus escondites para proporcionar información crucial sobre las posiciones y movimientos alienígenas. Habían pasado semanas mapeando cada instalación del dominio e identificando los puntos débiles de las fuerzas de ocupación. Cuando los equipos de asalto de los marines del coronel Steve Harrison comenzaron sus ataques, sabían exactamente dónde atacar para obtener el máximo impacto. La batalla terrestre rugía en las ruinas de Nueva Ginebra mientras los marines humanos luchaban por recuperar su primera colonia. El coronel Harrison guió a sus tropas por calles donde antes jugaban niños, pasando junto a escuelas y hospitales que habían sido reducidos a escombros por armas alienígenas. La lucha se desarrollaba casa por casa y habitación por habitación,
sin que ninguno de los dos bandos mostrara piedad a sus enemigos. Los marines llevaban fotos de los colonos muertos en sus cascos, recordatorios del motivo de su lucha. Amy Walls había cambiado la ropa de sus maestras por equipo de combate. Liderando equipos de reconocimiento a través de redes de túneles, ella la conocía mejor que nadie. Su conocimiento del trazado de la ciudad permitió a las fuerzas humanas moverse sin ser vistas bajo posiciones alienígenas, emergiendo tras las líneas enemigas para atacar depósitos de suministros y puestos de mando. Los niños a los que una vez enseñó a leer estaban muertos, pero ella luchó para asegurar que su sacrificio no fuera olvidado. Carlos Rodríguez usó su experiencia minera para convertir los complejos subterráneos en trampas mortales para las patrullas alienígenas. Sus equipos colocaron cargas explosivas en los cuellos de botella de los túneles y derrumbaron secciones enteras de la ciudad subterránea. Cuando las fuerzas del dominio intentaron perseguir a los combatientes humanos, los mineros que una vez extrajeron metales preciosos de la corteza del planeta ahora extraían un tipo diferente de pago de los conquistadores de su mundo. La batalla espacial alcanzó su clímax cuando el capitán Roy Chan llevó la US Vengeance al combate directo con la nave alienígena de segunda al mando. El cañón de lanza cuántica disparó por primera vez en combate real. Condiciones de combate. Su rayo atravesó los escudos del dominio como si fueran de papel. El casco de la nave alienígena comenzó a brillar y a ceder ante el asalto, mientras su tripulación luchaba por escapar antes de que la nave se desmoronara. Pero la victoria tuvo un coste enorme para las fuerzas humanas. El caza del capitán Danny Kim fue destruido en los últimos momentos de su ataque, añadiendo su nombre a la creciente lista de héroes que no vivirían para ver el triunfo de la humanidad. La capitana Grace López vio morir a la mitad de sus escuadrones de cazas en los desesperados ataques que paralizaron a la flota alienígena. La flota humana perdió 28 naves y más de 15.000 tripulantes en la batalla de 18 horas. El sustituto del almirante Quesmore, el subcomandante Belot, tomó la decisión que atormentaría al dominio durante generaciones. Ante pérdidas sin precedentes en la historia militar de Stary, ordenó a las naves supervivientes que se retiraran al hiperespacio. Pero antes de saltar del sistema, envió una transmisión prioritaria al alto dominador que lo cambiaría todo. El mensaje era simple, pero sus implicaciones eran asombrosas. Los humanos no se habían defendido simplemente de fuerzas superiores. Habían obtenido una victoria decisiva contra la mejor flota del dominio. Sus tácticas eran diferentes a todo lo que los Tari habían encontrado en siglos de conquista, combinando un coraje desesperado con innovación tecnológica de maneras que carecían de lógica. Lo más inquietante de todo era que los humanos luchaban con una ferocidad que sugería que nunca se rendirían ni aceptarían la subyugación. Mientras las últimas naves alienígenas huían del sistema Kepler, la almirante Susan Blake observaba las secuelas de la primera gran batalla espacial de la humanidad. Los astilleros orbitales estaban en ruinas y la mitad de la flota humana estaba destruida o gravemente dañada. Pero habían logrado algo que habría parecido imposible apenas unos meses antes. Habían destrozado a la mayor potencia militar de la galaxia y habían vivido para contarlo. Los supervivientes en la superficie del planeta comenzaron la lúgubre tarea de contar a sus muertos y evaluar los daños sufridos. Nueva Ginebra había desaparecido, reducida a escombros que tardarían décadas en limpiarse y reconstruirse. Pero entre las ruinas, las banderas humanas ondeaban de nuevo sobre un territorio que se había ganado con sangre y sacrificio. La primera ciudad había ardido, pero no sería la última en ver desatada la furia de la humanidad. La noticia de la batalla se extendió por las redes de inteligencia de la galaxia a una velocidad superior a la de los informes oficiales. Las especies que habían sufrido bajo el dominio del dominio susurraban que lo imposible había sucedido. Alguien había derrotado a los Tari en una batalla abierta. El Consorcio Comercial Galáctico convocó sesiones de emergencia para discutir las implicaciones, mientras que gobiernos previamente neutrales iniciaron negociaciones secretas con representantes humanos, el embajador Sir Blake, y felicitaciones al almirante Blake, a través de canales cifrados, junto con información sobre los movimientos de la flota del dominio y las líneas de suministro. Otras especies que se habían mantenido neutrales en conflictos anteriores comenzaron a reconsiderar sus posturas. Si los humanos pudieran enfrentarse al dominio, quizás las civilizaciones más pequeñas de la galaxia no estarían tan indefensas como creían. El alto dominador recibió el informe de batalla del subcomandante Felcott en su palacio, en el mundo capital del dominio, con una incredulidad que poco a poco se transformó en rabia. Ninguna especie conquistada había infligido jamás tantas pérdidas a las fuerzas del dominio, y mucho menos las había obligado a retirarse del campo de batalla. Los humanos habían violado todas las suposiciones sobre sus capacidades y habían mostrado tácticas que rozaban la locura para los estándares de la civilización. La respuesta del alto dominador fue rápida e implacable. Ordenó la movilización de la Armada Carmesí,
la flota más poderosa del dominio, bajo el mando del gran almirante Texar. Los humanos serían aplastados tan completamente que ninguna otra especie se atrevería a seguir su ejemplo. La galaxia aprendería que la resistencia al dominio solo traía muerte y destrucción a una escala que haría que el destino de Nueva Ginebra pareciera misericordioso. Pero mientras el dominio se preparaba para la guerra total, la humanidad también se preparaba. La victoria en Kepler había demostrado que la tecnología alienígena no era invencible y que las tácticas humanas podían superar la superioridad de la potencia de fuego mediante la innovación y el sacrificio. El almirante Blake comenzó a coordinar la mayor concentración militar en Hoth. El alto dominante se presentó ante el Consejo de Guerra, reunido en el gran salón de la capital del dominio. Apenas contenía su ira al dirigirse a los comandantes militares más poderosos del espacio Stari. Los humanos habían hecho lo imposible al derrotar a una flota del dominio en batalla abierta. Pero también habían sellado su destino. Ninguna especie que desafiara al dominio podría sobrevivir como ejemplo para otras que pudieran considerar la resistencia. El gran almirante Texar aceptó el mando de la Armada Carmesí con la fría satisfacción de un guerrero profesional que comprendía lo que estaba en juego. Las 50 naves de guerra más poderosas del espacio del dominio tendrían suficiente potencia de fuego para reducir a cenizas todos los mundos humanos. Roca fundida. Había aplastado rebeliones en una docena de mundos y comprendía que la piedad era debilidad al tratar con especies inferiores que se negaban a aceptar su lugar en la orden galáctica. La orden de movilización que siguió no se parecía a nada que el dominio hubiera emprendido en la historia reciente. Los convoys de suministros comenzaron a avanzar hacia las áreas de preparación, mientras que los centros de reclutamiento en el espacio Secari convocaban a las reservas que habían servido en campañas anteriores. Los humanos se enfrentarían a todo el poder de un imperio que había conquistado la mitad de la galaxia mediante tecnología superior y una crueldad absoluta. Pero la decisión del dominio de intensificar el conflicto tuvo consecuencias inesperadas. Otras especies de la galaxia observaban con creciente alarma la masiva concentración militar. Reconociendo que una guerra total entre el dominio y la humanidad afectaría a todos, el Consorcio de Comercio Galáctico convocó sesiones de emergencia, ya que las especies miembro estaban preocupadas por las interrupciones del comercio y la propagación de los combates a sistemas neutrales. El embajador Ser de los Beltari trabajó a través de canales diplomáticos secretos para proporcionar a la humanidad información sobre los movimientos de la flota y las líneas de suministro del dominio. Su pueblo se había mantenido neutral en conflictos anteriores, pero la victoria humana en Kepler demostró que el dominio no era invencible. Si la humanidad sobrevivía al asalto inminente, podría crear oportunidades para que otras especies se liberaran de la dominación del dominio. En la Tierra, la almirante Susan Blake coordinó la mayor expansión militar de la historia de la humanidad desde los búnkeres de mando bajo Ginebra. Todos los astilleros del espacio terrestre funcionaban a su máxima capacidad, mientras que se construían nuevas instalaciones en cinturones de asteroides y en lunas previamente deshabitadas. Las plataformas de defensa orbital alrededor de la Tierra se modernizaron con tecnología de lanzas cuánticas, mientras que se instalaron enormes cañones de riel en la Luna y Marte. La DRA. María Santos asumió la dirección del programa de investigación de armas tras la muerte del Dr. Alex Turner en un accidente de laboratorio. Mientras probaba diseños mejorados de lanzas cuánticas, sus equipos trabajaron en turnos de 18 horas para producir en masa las tecnologías experimentales que habían demostrado su eficacia contra los blindados del dominio. Las nuevas armas se instalaron en todas las naves humanas. Desde enormes dreadnoughts hasta naves de carga reconvertidas que servirían como buques de guerra improvisados, el general P. T. Morgan supervisó la construcción de la red de defensa solar, una red de plataformas de armas automatizadas y conjuntos de sensores que convertirían el sistema terrestre en el lugar más fuertemente fortificado del espacio humano. Las defensas fueron diseñadas para minimizar el coste de cualquier fuerza atacante, ganando tiempo para que las flotas de evacuación escaparan con la población y la base industrial de la Tierra. El capitán Frank Miller comandaba una de las docenas de naves mercantes reconvertidas para uso militar y enviadas a asaltar las líneas de suministro del dominio tras territorio enemigo. Estas flotas fantasma utilizaban tácticas de ataque relámpago desarrolladas durante las guerras corporativas de la Tierra, atacando sin previo aviso antes de desaparecer en el hiperespacio. Las incursiones eran ataques puntuales contra la vasta red logística del dominio, pero obligaban a los comandantes alienígenas a desviar naves para proteger los convoys. El impacto psicológico de estas incursiones superó su valor militar, ya que los barcos del dominio comenzaron a evitar rutas que se habían considerado seguras durante siglos. Las tripulaciones del capitán Miller descubrieron que las naves Tari estaban diseñadas para aplastar la resistencia enemiga mediante una potencia de fuego superior, en lugar de emplear tácticas de guerrilla. Los alienígenas tuvieron dificultades para adaptarse a un enemigo que se negaba a luchar de forma justa, según su concepción de la guerra.
El capitán Roy Chen supervisó el reacondicionamiento de la US Vengeance con baterías de lanza cuántica mejoradas y blindaje mejorado, fabricado con materiales recuperados de naves del dominio destruidas. Su tripulación entrenó constantemente con los nuevos sistemas de armas mientras estudiaba grabaciones de la batalla de Kepler para identificar las debilidades de las tácticas alienígenas. Sabían que el próximo combate sería mucho más difícil que su victoria anterior. La capitana Grace López trabajó con sus pilotos supervivientes para desarrollar nuevas tácticas de combate basadas en las lecciones aprendidas de las masivas pérdidas en Kepler. El enfoque humano del combate espacial priorizaba la velocidad y la imprevisibilidad sobre el blindaje pesado y los sistemas defensivos. Sus escuadrones practicaban técnicas de coordinación que les permitían saturar los sistemas de defensa de puntos alienígenas gracias a su gran número y patrones de vuelo erráticos. El colectivo Katara mantuvo su política oficial de no inferencia, mientras proporcionaba en secreto a la humanidad información detallada sobre las capacidades militares y las debilidades estratégicas del dominio. Sus propios conflictos con el dominio décadas atrás les habían enseñado valiosas lecciones sobre cómo luchar contra un enemigo tecnológicamente superior. La información que compartieron sería crucial en las batallas venideras. En los mundos coloniales reconstruidos, las poblaciones civiles se transformaron en redes de apoyo militar que podían mantener la producción y la logística incluso bajo ataque enemigo. Los complejos fabriles se trasladaron bajo tierra, mientras que las instalaciones agrícolas se dispersaron por continentes enteros para evitar que un solo ataque causara hambruna en todo el sistema. Los pacíficos colonos que habían llegado al espacio en busca de una vida mejor se preparaban ahora para una guerra de asedio a escala galáctica. Los supervivientes de Kepler 442b continuaron su campaña de guerrilla contra la reducida fuerza de ocupación del dominio, liderada por Carlos Rodríguez y Amy Walls. Sus informes de inteligencia proporcionaron información crucial sobre el equipo y las tácticas alienígenas, mientras que sus operaciones de sabotaje interrumpían las líneas de suministro que alimentaban a la flota principal del dominio. Cada convoy destruido y cada relé de comunicación desconectado debilitaba la capacidad del enemigo para coordinar la ofensiva que se avecinaba. El señor de la guerra Sentak vio cómo su posición en el mundo ocupado se volvía cada vez más difícil a medida que la resistencia humana se intensificaba tras la victoria de Kepler. Sus fuerzas estaban bajo ataque constante de enemigos que parecían conocer cada ruta de patrulla y posición defensiva. Los humanos lucharon con una determinación que rozaba el fanatismo, aceptando bajas masivas para infligir incluso daños menores a las instalaciones del dominio. El comandante alienígena comenzó a comprender que conquistar a la humanidad requeriría tácticas diferentes a las que habían funcionado contra especies anteriores. Los humanos no se doblegaron bajo presión ni se rindieron ante una situación desastrosa. Se volvieron más peligrosos al verse acorralados y parecían dispuestos a sacrificarlo todo para que sus enemigos pagaran por la victoria. Esto era diferente a todo lo que el dominio había enfrentado en sus siglos de expansión. El gran almirante Texar reunió su flota en la zona de preparación, cerca de los mundos del núcleo del dominio, confiado en que la superioridad numérica y de potencia de fuego triunfaría donde el almirante Kesmore había fracasado. La Armada Carmesí representaba la cúspide de la tecnología militar Stari, con cada nave capaz de destruir planetas enteros. Ningún enemigo anterior había sobrevivido al contacto con una fuerza tan concentrada. Pero los informes de inteligencia del frente comenzaron a pintar un panorama inquietante de las capacidades y la determinación humanas. El enemigo no solo defendía su territorio, sino que expandía activamente sus operaciones hacia el espacio del dominio, previamente asegurado. Los invasores humanos atacaban convoys de suministros con creciente frecuencia, mientras que las especies aliadas proporcionaban un apoyo que violaba sus acuerdos de neutralidad. El personal táctico del Gran Almirante estudió las grabaciones de la batalla de Kepler con creciente preocupación por la efectividad humana en el combate. Las tácticas enemigas carecían de sentido según la doctrina militar establecida, combinando elementos de desesperación con innovación tecnológica de maneras que creaban condiciones de campo de batalla impredecibles. Los humanos parecían capaces de ganar mediante métodos que deberían haber resultado en su propia destrucción. El presidente Nathan Cross se dirigió a los gobiernos combinados del espacio humano desde su búnker bajo Nueva Washington, prometiendo que la humanidad nunca más permitiría que los extraterrestres incendiaran sus ciudades sin consecuencias. El discurso se transmitió a todas las colonias y naves humanas, reforzando la determinación de resistir que los había impulsado a superar las primeras batallas. Habló de los niños que murieron en Nueva Ginebra y de la promesa de que su sacrificio no sería olvidado. El escenario estaba listo para la mayor batalla espacial de la historia galáctica cuando la Armada Carmesí inició su avance hacia el espacio humano. 50 naves de guerra del dominio, con potencia de fuego suficiente para esterilizar planetas, se enfrentaron a una flota humana que había superado todas las estimaciones previas.
Ambos bandos comprendieron que este enfrentamiento determinaría si la humanidad se unía a la lista de especies conquistadas o se consolidaba como una gran potencia capaz de desafiar la supremacía del dominio. La almirante Susan Blake revisó los planes de batalla finales desde su nave insignia mientras las fuerzas humanas tomaban posiciones en todo el sistema solar. Las defensas eran tan sólidas como la tecnología humana las permitía. Pero todos comprendían que se enfrentaban a un enemigo con siglos de experiencia, aplastando movimientos de resistencia. La inminente batalla pondría a prueba si la furia humana era realmente imparable o si simplemente habían retrasado su inevitable destrucción mientras las dos flotas avanzaban hacia su enfrentamiento. La batalla final comenzó cuando la armada carmesí del gran almirante Texar abandonó el hiperespacio en el límite del sistema de almas para encontrarse con la flota humana más grande jamás reunida esperándolos. La almirante Susan Blake había posicionado sus fuerzas en 3 líneas defensivas que se extendían desde Marte hasta Júpiter. Con la reconstruida red de defensa terrestre formando la última barrera antes del planeta natal de la humanidad, 97 naves humanas se enfrentaron a 50 naves del dominio en un enfrentamiento que determinaría el destino de ambas especies. El capitán Roy Chen llevó la US Venganza al frente de la línea de batalla. Sus cañones de lanza cuántica mejorados estaban cargados y listos para el combate. Las lecciones aprendidas en Kepler se habían aplicado a cada nave humana, creada. Una flota que se parecía poco a las pacíficas naves de exploración que habían transportado colonos a mundos distantes. Estas eran naves de guerra construidas con un solo propósito: obligar al dominio a pagar el precio más alto por cada metro de espacio. Intentaron afirmar que el enfrentamiento se inició con la táctica característica del gran almirante Texar, bombardeo concentrado, diseñada para quebrar la moral enemiga mediante una potencia de fuego abrumadora. Las naves del dominio avanzaron en perfecta formación. Sus cañones de plasma iluminaban el espacio con una energía letal que había reducido a cenizas docenas de mundos. Pero los humanos no se dispersaron ni huyeron como lo habían hecho todos los enemigos anteriores ante un asalto tan devastador. La capitana Grace López lideró sus escuadrones de cazas de la UES Retribution en ataques que desafiaban todo principio de autopreservación que los alienígenas entendían. Los pilotos humanos volaron directamente contra muros de fuego defensivo, aceptando bajas masivas para entregar sus armas a los cascos del dominio. Los ataques suicidas que habían conmocionado a los comandantes alienígenas en Kepler se habían refinado en doctrinas tácticas que convertían la desesperación humana en una efectividad devastadora. La batalla espacial se extendía por 3 sistemas estelares mientras ambas flotas maniobraban para obtener ventaja entre los planetas y cinturones de asteroides del espacio humano. Las naves de carga reconvertidas del capitán Danny Miller emplearon tácticas de guerrilla aprendidas al asaltar las líneas de suministro del dominio, apareciendo sin previo aviso para atacar los flancos alienígenas antes de desaparecer tras las sombras planetarias. El enfoque poco convencional confundió a las computadoras tácticas TARI, programadas para librar batallas civilizadas. La almirante Susan Blake coordinó la defensa desde su nave insignia mientras observaba cómo las naves humanas morían una a una bajo el asalto alienígena. Las naves del dominio eran individualmente superiores a cualquier arma que la humanidad pudiera desplegar, pero los humanos lucharon con una coordinación y determinación que multiplicaron su efectividad. Cada nave perdida se llevaba consigo al menos una nave alienígena, manteniendo la tasa de intercambio matemática que eventualmente agotaría las fuerzas del dominio. El capitán Roy Chen se enfrentó a la nave insignia del gran almirante Texar en un combate singular entre las ruinas de las plataformas de defensa orbital de Marte. El duelo entre las 2 naves más poderosas de sus respectivas flotas se convirtió en el punto focal de la batalla, ya que ambos comandantes se volcaron por completo en la destrucción de su oponente. El cañón de lanza cuántica de Chen causó profundas heridas. Las heridas en la nave alienígena, mientras que las baterías de plasma de Tesnar, convirtieron secciones de la venganza en metal fundido. La naturaleza personal del combate reflejó el carácter más amplio de la guerra entre especies con enfoques fundamentalmente diferentes ante el conflicto. El dominio luchó por conquistar y absorber recursos útiles, eliminando la resistencia. La humanidad luchó por sobrevivir y proteger la memoria de sus muertos, transformando cada enfrentamiento en una lucha entre visiones incompatibles del futuro. En tierra, la fase final de la resistencia humana se centró en la propia Tierra, cuando las naves de desembarco del dominio penetraron las defensas orbitales y comenzaron a desplegar fuerzas terrestres. El coronel Steve Harrison lideró las fuerzas de defensa planetaria en batallas que se extendieron por las ciudades y las zonas silvestres donde la humanidad aprendió a luchar. Las mismas especies que habían sobrevivido a las eras glaciales y las guerras mundiales ahora enfrentaban su prueba definitiva de supervivencia. Pero la batalla más crucial se libraba en el campo de escombros alrededor de Júpiter, donde las naves supervivientes de ambas flotas libraban su último combate. El espacio alrededor del gigante gaseoso se convirtió en un cementerio de metal retorcido y atmósfera helada.
Mientras las naves morían en el vacío, las tripulaciones humanas y alienígenas luchaban cuerpo a cuerpo los pasillos de abordaje que decidían el destino de cada nave gracias a su valentía y determinación. Amy Walsh y Carlos Rodríguez, quienes sobrevivieron a la caída de Nueva Ginebra y lideraron la resistencia en Kepler 442b, ahora se encontraban al mando de las fuerzas terrestres humanas en la Tierra. Al cerrarse el ciclo de la guerra, habían aprendido a luchar en las ruinas de su primera ciudad y ahora aplicaban esas lecciones a la defensa de su especie, su mundo natal. El maestro y el minero. Se habían convertido en generales en una guerra que nunca quisieron, pero que no pudieron evitar. El ataque final del capitán Roy Chen contra la nave insignia del dominio representó todo en lo que la humanidad se había convertido durante los años de conflicto. Su nave moría a su alrededor. Su casco se agrietó en una docena de puntos y su tripulación quedó reducida a un puñado de supervivientes. Pero el cañón de lanza cuántica aún funcionaba y Chen lo usó para arrancarle el corazón a la nave del gran almirante Texar en un intercambio que mató a ambos comandantes y decidió el resultado de la batalla. La explosión que siguió iluminó el sistema solar. Como un segundo sol mientras las dos naves insignia se destruían mutuamente en una reacción en cadena que consumió todo en un radio de 1000 kilómetros. La vista era visible desde la superficie de la Tierra, donde miles de millones de humanos presenciaron la muerte de sus campeones en defensa de su mundo. Pero la muerte de Texar quebró la columna vertebral de la resistencia del dominio y envió a las naves alienígenas supervivientes a huir hacia el hiperespacio. La almirante Susan Blake contempló las secuelas de la mayor victoria de la humanidad desde el puente de una de las pocas naves humanas aún capaces de volar. La mitad de la flota humana fue destruida y la infraestructura orbital de la Tierra quedó en ruinas. Pero habían logrado algo que resonaría en toda la galaxia durante siglos. El dominio Stari, conquistador de 47 especies, había sido derrotado por un enemigo que consideraban primitivo. La noticia de la derrota del gran almirante Texar llegó al alto dominador Beltar en su palacio en el mundo capital del dominio, llevada por los pocos supervivientes que habían escapado de la carnicería y el sistema Soul. El informe era casi imposible de creer. La Armada Carmesí, la flota más poderosa en la historia del dominio, había sido destruida por humanos mediante tácticas que carecían de lógica según la doctrina militar establecida. La última transmisión de Beltar a sus comandantes restantes antes del colapso de su propio gobierno fue una advertencia que se recordaría mucho después de la caída del dominio. Despertamos algo que debería haber permanecido dormido. Los humanos no luchan por la conquista ni la gloria. Luchan por la memoria, y eso los hace más peligrosos que cualquier arma que poseamos. El colapso de la autoridad Scari creó un vacío de poder que cambió el equilibrio de la política galáctica de la noche a la mañana. Especies que habían sufrido bajo el dominio del dominio durante siglos comenzaron a afirmar su independencia, mientras que otras buscaron alianzas con los humanos que habían demostrado que incluso la mayor potencia militar de la galaxia podía ser desafiada. La República Beltari del embajador Cera fue una de las primeras en establecer relaciones diplomáticas formales con la nueva Federación Terran. La almirante Susan Blake, ahora ascendida a almirante de flota, supervisó el establecimiento del nuevo orden galáctico desde su cuartel general en la estación orbital reconstruida sobre la Tierra. La primera ley de la Federación Terran era simple. Ninguna especie podría repetir los crímenes de conquista y genocidio del dominio. Flotas humanas patrullarían las rutas comerciales o para garantizar que civilizaciones más pequeñas pudieran desarrollarse sin temor a ser absorbidas por vecinos agresivos. La reconstrucción de Nueva Ginebra se convirtió en un símbolo de la transformación de la humanidad, de exploradores pacíficos a protectores galácticos. La nueva ciudad surgió de las cenizas de la antigua, pero fue construida con sistemas defensivos y armas orbitales capaces de repeler cualquier ataque futuro. Amy Walsh regresó a la docencia en escuelas que incluían a niños de una docena de especies diferentes, mientras que Carlos Rodríguez supervisó las operaciones mineras que ayudaron a financiar la expansión militar de la Federación. La capitana Grace López, una de las pocas comandantes de alto rango que sobrevivió a la batalla final, lideró las primeras flotas de exploración humana en el antiguo territorio del dominio para evaluar las necesidades de las especies liberadas. Sus naves transportaban suministros médicos y equipo de construcción en lugar de armas de conquista, lo que demostraba que la victoria de la humanidad no los había corrompido hasta convertirlos en otro imperio agresivo. El muro conmemorativo construido en el sitio del primer complejo gubernamental de Ginebra enumeraba los nombres de todos los humanos que murieron en la guerra, desde los 2 millones de colonos que perecieron en el ataque original hasta el capitán Roy Chen y los miles de otros que dieron su vida en la batalla final. La inscripción era sencilla: quemaron nuestra primera ciudad. Quemamos su imperio. Recuerden a ambos. La DRA. María Santos estableció centros de investigación dedicados al desarrollo de tecnologías defensivas en lugar de ofensivas,
compartiendo las innovaciones humanas con especies aliadas para crear una red de protección mutua. La tecnología de la lanza cuántica, que había destruido las naves del dominio, se adaptó para su uso en sistemas de defensa planetaria que podrían proteger sistemas estelares enteros de futuros agresores. La historia de las humanidades o contra los Tari. El dominio se convirtió en un estudio obligatorio para todas las especies que se unieron a la Federación Terran. La lección era clara. Aquellos que amenazaran vidas inocentes se enfrentarían a una furia imparable, pero quienes buscaran la paz encontrarían protección bajo las armas humanas. La galaxia había aprendido que la humanidad podía ser el enemigo más peligroso o el amigo más confiable, dependiendo de las decisiones que tomaran los demás.